Auspicia la columna de Gustavo Sánchez Romero, Vidrios y Aberturas SRL. Y hoy más que nunca quería hablar con él, con nuestro economista de cabecera, nuestro compañero de equipo de todas las tardes en Recalculando, el señor Gustavo Sánchez Romero. Gustavo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Pero muy bien, ¿vos? ¿Mejor de salud? Un poquito mejor, durmiendo un poquito mejor de noche, pero bueno, todavía cuando esfuerzo un poco la voz me afecta. Estás complicado. Pero No, saliendo. bien. No, sé que vas a hablar del empleo en Santa Fe, pero bueno, hay dos noticias que quiero que desarrolle. Ahí está, un poco mejor, dice. La inflación de mayo 5,1, que, bueno, menor a lo que pensaban, ¿no? No, en realidad se esperaba 5,2. Ujú. eh, 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 no fue muy distinta. Hay una inflación de 6 puntos de los alimentos. Lo que pasa es que en el contexto general el gobierno no va a poder decir que es un logro, porque si bien es cierto que es menor al 6,7 que tuvimos 2 meses atrás y al 6 del mes anterior, a fin de mes habrá que ponderar a la hora de la medición el aumento de las tarifas públicas que se instituyó desde este mes. Claro. Entonces, en un promedio del 40%, es muy probable que ese impacto sea de un punto o más, por lo que seguramente la medición del mes próximo sea por arriba del 6% nuevamente. Entonces, si bien ahora es cierto que es una merma con respecto a lo que se esperaba y a lo de los meses anteriores, no está ponderada en la medición el aumento de los servicios públicos. Claro. Gas, transporte, luz, que en algunos casos llega al 40%. Por eso le digo que me parece que eso tiene un impacto, combustibles incluso, tiene un impacto sobre el resto de las cadenas, que hará que el poco tiempo para festejar sea ahora y no mucho más, ¿no? Es como cuando haces un gol, como haces un gol y te empatan Claro. en la jugada siguiente, ¿no? Ujú. Tal cual. Es cierto que es para festejar, pero no hay mucho margen, sobre todo por el contexto, ¿no? Por el contexto de lo que pasó con el dólar hoy, de lo que pasó con las acciones, con los bonos, que el país se sigue desangrando, que los indicadores eh, son muestran performance muy complejas, y yo estoy esperando el comunicado del Ministerio de Economía acerca de cómo fue la licitación o la compra de parte del mercado de los bonos que presentó el gobierno hoy, Martín Guzmán, y a qué tasa lo hizo, porque si bien es cierto que se corrió la voz de que hubo aprietes de parte del gobierno o solicitudes, entre comillas, solicitudes amistosas a los inversores institucionales para que vuelvan a comprar los bonos para financiar en pesos al gobierno, hay que ver con qué tasa lo hicieron y cómo va a impactar eso en el resto de la economía. Tal cual. Bueno, la pregunta... ¿Cuál Sí. es la otra pregunta? ¿Cuál No, era? justamente, el dólar MEP hoy 230, digamos. Claro, Se fue al diablo. 237, y eso va a arrastrar a los otros dólares. Claro. Está anticipando una devaluación de parte del gobierno. O pega una fuerte suba de tasas, que tendrá un impacto muy negativo sobre el gobierno, sobre la economía nacional, con fuerte efecto recesivo, o termina convalidando una devaluación del dólar oficial importante, que va a generar un impacto por el traslado a precios del dólar oficial a muchos de los productos de la economía. Por eso ayer le decía que no es un buen momento para la economía argentina, diría que es un momento muy malo, un momento, puede parecer una mirada agorera, puede ser una mirada pesimista, pero la verdad es que la realidad te está mostrando eso. No hay ningún síntoma que permita mirar con cierto optimismo el futuro. En el mundo se habla de un crash mundial, de una depresión económica muy fuerte, que eso es un componente totalmente nocivo para la Argentina, que a su vez tiene sus propios problemas y no sabe cómo resolverlo. Así que la verdad es un momento muy, pero muy difícil para la economía argentina. Ya lo creo. Bueno, pero habías preparado una columna para hoy que tiene que ver con el tema Sí, del empleo en Santa Fe. porque ayer usted me hizo referencia Ujú. a la alegría que exhibió el gobernador Perotti
por los indicadores de empleo, y justo coincide que hoy el Centro de Estudios Económicos y Sociales de la Bolsa de Comercio de Santa Fe emitió un comunicado acerca del comportamiento del empleo en la provincia, en el contexto nacional. La verdad que es interesante, porque si bien es cierto que los números tienen cierto vigor, que son números positivos para lo que fue el contexto nacional de los últimos años, tampoco para descorchar champán, tampoco para tirar manteca al techo. La verdad que el comportamiento del empleo no deja de ser todavía muy débil. Veamos lo que dice el informe de la Bolsa de Comercio. A nivel nacional, entre 2019 y 2021 se incrementó 0,6% promedio el empleo en el país, es decir, 0,3%. Recordemos que 2021 tuvimos el impacto fuerte de la pandemia, especialmente 2020. A nivel nacional, en el sector privado creció 0,5% y el sector público creció 2,4%. Primera conclusión, a nivel nacional crece más el empleo público que el privado, y hay que ver cómo se constituye el crecimiento del sector privado, teniendo en cuenta lo que analizamos hace pocos días acerca de que mucho empleo privado que computa el INDEC está vinculado a ciudadanos que se hacen monotributistas y no a empleo genuino en blanco de empresas o organizaciones que captan personal en desocupación y lo incorporan al mercado laboral. En Santa Fe, entre 2019 y 2021, hubo una variación positiva del 5,1%. Se pasó de 743.942 empleados a 750.590. 4,3% de esta variación fue en el sector privado, 7,0% en el sector público, siempre en diciembre, entre 2019 y diciembre del 2021. Sí. En promedio da un crecimiento del 1,6%. Es verdad que crece más que a nivel nacional, un punto más, porque a nivel nacional había crecido 0,6%. Es decir, crece 0,8% por año promedio. Hubo una recuperación con más de 7.000 puestos de trabajo, 7.023 puestos de trabajo, que en algún punto va acompañando el crecimiento de la actividad económica en la región. Porque Santa Fe es una provincia que tiene un importante crecimiento de la actividad agroindustrial. Entonces, cuando uno mira, dice, caramba, crece mucho el empleo público, primera conclusión. Crece menos el empleo privado. Es cierto que crece a niveles prepandemia. Tampoco está superando en mucho a lo que era la actividad de la actividad económica y el empleo prepandemia. Entonces, si uno sacara la pandemia, la pudiera borrar del mapa todo este tiempo, se encontraría con que en realidad prácticamente no creció el empleo, algo creció la actividad económica, y del crecimiento del empleo hay mucho que tiene que ver con el crecimiento del empleo público y de la actividad del monotributismo. El sector que más creció en Santa Fe fue el manufacturero, 25%, siempre hablando de empleo, lo cual es natural, porque la verdad que la actividad de agregado de valor de la economía santafesina es muy fuerte, quizá lo más fuerte que tiene el país. El comercio creció un 20% y el transporte un 8,7%. Es decir, hay un fuerte crecimiento de la actividad productiva en detrimento de la actividad de los servicios. Y esto tiene que ver con el momento, con el modelo económico, que hace una apuesta quizás a tener una mayor incidencia, sobre todo en el sector agroindustrial. Por lo tanto, lo que podemos decir es que, como conclusión, hay un crecimiento, quizá el gobernador hace bien en festejar porque no es menor, no es tan grande porque ni siquiera acompaña el crecimiento vegetativo de la población. Es decir, si uno mira cuánto crece la población cada año y de ese crecimiento cuántos se incorporan al mundo del trabajo, la creación de empleo genuino privado no podría satisfacerla. ¿Se entiende lo que digo? Sí, claro. Entonces, lo que vemos es que sí que hay un rebote, hay un repunte, se está alcanzando un nivel de actividad más importante o más grande de lo que
de lo que había sido anteriormente, pero todavía estamos lejos para festejar, estamos lejos para descorchar. Naturalmente que Santa Fe lidera un poco o tracciona lo que es el empleo privado nacional por la propia naturaleza o conformación de su estructura productiva, pero tampoco tiene mucho que ver con esto, porque la recuperación del empleo es todavía baja. Termino con este dato, Jorge. Sí. A nivel nacional hay 6.213.000 personas que tienen un trabajo registrado en el sector privado. Bastante menos de la cantidad de trabajadores económicamente activos, es decir, con disponibilidad para trabajar que tiene el país, que no encuentran hoy una posibilidad de empleo. Ya ni siquiera hablo de empleo formal, sino la posibilidad de empleo. Es muy grande la informalidad que existe en el país, los indicadores de pobreza y exclusión crecen, así que me parece que está bien que el gobernador celebre, pero tampoco nosotros, que tenemos la obligación de mostrar estos números, por una cuestión de, estamos para eso, para constatar y dudar de lo que dice el discurso oficial siempre, cualquiera sea el color del discurso oficial. Tenemos que poner un poco de paño frío y decir, muchachos, no estamos ganando el Mundial. Me parece que estamos perdiendo 1-0 de visitante, lo cual no deja de ser importante para el pobre equipo que tenemos, digo, en cuanto a país, en cuanto a provincia, pero de ahí a festejar que Argentina recupera el empleo, estamos un poco lejos.